no participemos de ese tipo de celebraciones, ni lo ofrecido a algún ídolo, ni lo ofrecido a los muertos. Nada más, ese sería el punto número 1, creo que está claro. Segundo lugar, que no comamos sangre. Yo le llamo así al segundo enunciado, no comer sangre animal. Aunque es sangre de animales, el Señor dice que Él ha puesto la vida en la sangre, y por respeto, así sea de animales, no debemos de comerla. Una orden de Dios, no es una orden nueva. Esto no sale en el Concilio de Jerusalén, esto viene desde el judaísmo. Simplemente esta parte del judaísmo se traslada a la iglesia y se le dice a la iglesia, por favor, respeta esta última cosa. Por último, que nos abstengamos de fornicación. ¿Qué es fornicación? Bueno, es una palabra que se utiliza en la Biblia ampliamente y por eso vale la pena dar cuando menos 3 definiciones. En lo espiritual, todo lo que no es el culto a Dios se le llama fornicación, es decir, tiene un contexto espiritual, ¿sí? Todo lo que se hace para un tercero que no es Dios, a manera de culto, de veneración y de poner nuestra confianza, eso se le llama fornicación. Pero el sentido aquí no es tanto espiritual, sino es en relación con los seres humanos. Y ahí viene el segundo significado de esta palabra, que 2 personas libres, esto es, no casadas, lleven a cabo una vida sexual. 2 solteros que no afectan a terceras personas, llevan a cabo una vida sexual y Dios dice no. Para eso está la institución del matrimonio. Cásense y la vida sexual es santa. Si no se casan, a eso se le llama fornicación y yo lo veo, dice Dios, con malos ojos. Tercero, y creo que es el sentido que debemos de entender en este punto, cualquier tipo de desorden sexual queda contenido en ese nombre, llámese adulterio, llámese lo que acabamos de definir, relaciones sexuales entre solteros, o llámese otro tipo de parafilia, donde hablamos de homosexualidad, donde hablamos de incesto, en fin, todo otro desorden que se haga también queda excluido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios desea una iglesia que viva en pureza y en santidad. Entonces, bueno, pues son 3 puntos bien importantes que queremos resaltar, pero también queremos resaltar que en ocasiones entre nosotros puede haber y ha habido personas que en forma subterránea están trabajando, pero no cuentan con la bendición del liderazgo, ¿sí? Esos son esos algunos que sin haber recibido una orden, haber recibido un encargo y haber recibido la bendición pastoral o del liderazgo de la iglesia, están trabajando subterráneamente, se les pueden acercar a ustedes, ha pasado y puede pasar, por eso es la advertencia, y empiezan a enseñar cosas que nadie les ha dicho que enseñen o a ministrar a gente que nadie les ha dicho que ministre. Entonces, eso es un trabajo que vale la pena destacar como no autorizado por nosotros. ¿Qué dicen o qué hacen? Saben que no podemos responder. Ante la duda, pues ustedes pueden ir con los líderes o con un servidor y decir, oye, se me acercó fulanito, me está diciendo esto, cuenta con, es parte del programa de enseñanza de la iglesia, ya les diremos sí, no, y les haremos las aclaraciones correspondientes. Ahora brinquemos por favor a primer carta de Juan, en donde se habla precisamente de estos algunos para cerrar con este tema. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 19. Y ahí nos habla de estos algunos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Entonces, dentro de la iglesia, desde el tiempo primitivo hasta el día de hoy, se presenta esta situación y se puede volver a presentar incluso más adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos, estar con los ojos bien abiertos para que no tengamos sorpresas, decepciones y sobre todo para que nos cerremos a cualquier intromisión de herejías dentro de la iglesia. ¿Queda claro? Que tenemos que mantener solidez de doctrina, que es parte de lo que enseña la palabra de Dios. Bien, pues ya que estamos ahí en la primera carta del apóstol Juan, vámonos al capítulo 5 y vamos a hablar de la segunda parte de esta predicación. Vamos a continuar hablando de lo que decíamos hace 8 días. Hace 8 días dijimos que hay algo que es la llave del mundo, ¿se acuerdan? La fe. Nomás que es una llave para usar. Si no la usamos, no funciona. Y vamos a capítulo 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? ¿Queremos realmente vencer al mundo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que aplicar? La llave de todas las cosas, que se llama fe. En este sentido, cuando dice vence al mundo, debemos aclarar que aquí el mundo no se refiere al planeta o que tengamos guerra contra el planeta. No, tenemos guerra contra las cosas malas de nuestro entorno. ¿Sí? Esas cosas malas no surgen así porque sí, no son parte de las rocas o del escenario pues que nos rodea. No. Hay fuerzas espirituales atrás de esas cosas que son llamadas el mundo. Miren, sin que pierdan el capítulo 5 y después de haber leído este verso, retrocedan y vamos al capítulo 2, verso 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí estamos entendiendo a qué mundo se refiere el apóstol más adelante en el capítulo 5. El mundo, hablando de esas cosas malas que tiene un trasfondo espiritual, el mundo está constituido por lo menos de estas 3 cosas: los deseos de la carne, es decir, los apetitos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El primer grupo, deseos de la carne, pues ahí está precisamente lo que dijimos, fornicación, el término amplio de la palabra fornicación que estuvimos hablando. No viene de Dios. Segundo, deseos de los ojos, todo tipo de codicia, todo tipo de codicia. Acuérdense que hay un versículo que nos dice, no codicies nada de tu prójimo. Bueno, está relacionado precisamente con los deseos de los ojos. Por último, la vanagloria de la vida, que no es otra cosa que jugar al yo-yo. Quiero que me reconozcan, quiero que me volteen a ver, quiero ser famoso, etcétera, etcétera. Cosas que aquí se quedan, ¿sí? Y que dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí está implícito una persona no mencionada, pero implícita, que se llama Satanás. Él es el que se encarga de promover estas 3 grandes familias de cosas con las cuales el demonio trata de atraparnos, como si fueran 3 tipos de redes en las cuales nosotros podemos decaer. El problema es que abriendo la puerta a una de estas redes, lo más probable es que caigamos en las 3. Entonces tenemos que tener cuidado. Alguien puede decir, yo realmente no me siento débil ante las acechanzas de mi carne más o menos las tengo bajo control. Qué bueno, porque no todos tenemos el mismo talón de Aquiles. Cuídese de las otras 2, porque al ratito que se decía fuerte en los aspectos de la carne puede caer, pero primeramente cayó en otros anzuelos.
y ya luego es arrastrado para también participar en lo que él se creía fuerte. ¿Queda claro? 3 diferentes redes, pero el enemigo trata que primero una o la otra nos lleven a caer. Una vez que resbalamos, podemos caer en todo. Ese es el mundo al que se refiere al capítulo 5. Regresemos a este último capítulo para terminar con lo que nos enseña. Hay muchas cosas hermosas. Yo recomendaba este mediodía y esta mañana a la iglesia, lean con calmita ustedes toda la carta primera del apóstol Juan. Van a ver cómo va a ser de mucha bendición para su vida. Pero quiero enfatizar lo que dice el versículo, a partir del verso 10, que nos habla de la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo se llama esta persona? El Hijo, o el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Cuando hablamos de esta persona, no nos la imaginemos nada más de carne y hueso como nosotros, aunque por espacio de 33 años aproximadamente fue como nosotros, pero Él viene desde la eternidad. Él es Dios, Dios creador. Colosenses capítulo 2 y el Evangelio de Juan capítulo 1 nos hablan precisamente de que Él es Dios creador. Así que estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo? Acuérdense en el bautismo que dijo, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. En la transfiguración, esto es mi Hijo amado, en quien me complazco. Él sacó la cara por su Hijo y dijo, no teman, yo lo envié, es mi Hijo. En este caso sí se refería a Jesús, y Jesús es el Hijo encarnado. Ese es Jesús. Verso 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Fíjense cómo el mensaje central de la iglesia es claro y está justamente en estas palabras. Dios nos ha dado vida eterna. Ese es el objeto de que nos reunamos en sesiones como esta, en las reuniones de oración los jueves, cuando salimos a predicar, como ahorita, que yo creo que el grupo de misiones ya viene de regreso de Baneguillas. Todo lo que la iglesia hace tiene que ver con esto. Nuestra misión es comentarle al mundo que hay vida eterna y que esa vida se adquiere por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Es algo sobrenatural? Sí. ¿Es algo que quizá a algunas personas les cueste trabajo entender y digan, yo no creo esas cosas? Sí. Pero es el mensaje de la iglesia. No podemos nosotros presentar el evangelio en otra forma. Mira, Jesús fue un gran filósofo. Mira, Jesús enseñó cosas buenas. Ni aún Jesús hizo milagros. Sí, todo eso lo hizo, pero Él vino para darnos vida eterna. Así que la última parte del mensaje en esta hora es reafirmar la parte central de lo que te ha llamado el Señor. Y tal vez tú estás ocupado ahorita en tus afanes y dices, qué bonito suena, pero ¿sabes qué? No tengo chamba. ¿Sabes qué? Pero tengo un familiar enfermo que está moribundo. ¿Sabes qué? Tengo problemas con mis hijos. Ahorita no quiero que me hables de eternidad. Resuélveme las cosas que tengo ahorita en este mundo. Y la iglesia está también para ayudar en eso, pero son cosas complementarias y son cosas secundarias. La parte fundamental es, no te vayas de este mundo sin la vida eterna. No te vayas, ¿sí? Es lo más importante. Tienes un ser querido, usando el ejemplo, tienes un ser querido que está agonizando. Yo sé que tú quieres que Dios le alargue la vida, todos quizá en algún momento lo deseamos, pero ¿por qué no te preocupas antes de que no se vaya de este mundo sin su pase para vivir en la eternidad con Dios? Hay jerarquías, mis amados. Y lo comprobamos, miren, el día de ayer acompañamos a mi hermana Josefina, aquí en un velatorio que está muy cerquita de acá, como a
calle y media.